Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a responder a una pregunta que todos los fans nos hemos hecho alguna vez. ¿Saori Kido y Seiya se aman? ¿Hay algo entre ellos? Es obvio que a lo largo de la serie se muestran ciertos detalles que dan a pensar que sí, pero de eso hablaremos luego. Primero quiero hablaros del amor de Athena, una side history oficial pero no canónica donde se explica por qué Saori y Seiya no pueden estar juntos. Además sirve de preludio para la saga de Agar, conectándola con el final de la saga del santuario. Por tanto, esta historia está basada en el anime y no en el manga. Todo comienza al final de la batalla de las 12 casas. Una vez que todo terminó, los caballeros de oro supervivientes ayudan a llevar a Hyoga, Shiryu, Shun e Ikki para que sean atendidos de sus heridas. Pero Saori sigue en el suelo llorando y abrazada a Seiya. Entonces recuerda cómo este y los demás fueron enviados por todo el mundo para convertirse en caballeros por orden de su abuelo. Luego, al volver a Japón, fueron prácticamente obligados a pelear entre ellos en el torneo galáctico, y ahora habían tenido que superar la prueba más difícil de todas, consiguiendo salvar a Athena de la muerte. Mientras Saori seguía ahí abrazada a Seiya y recordando todo eso, alguien la observaba desde la distancia y en secreto, y este sujeto misterioso era nada más y nada menos que Mu de Aries. Al día siguiente a la batalla, todo el santuario se dispuso a celebrar la llegada de Athena, ya que por culpa de Saga y su golpe de estado, había un gran misterio en torno a la figura de la diosa. ¿Existía realmente o era solo una leyenda? Ahora por fin todos podían ver a la diosa Athena en el santuario ya purificado y alegrarse de que la justicia triunfó sobre el poder. Desde un punto alto, Saori devolvía una sonrisa a todos los súbditos y caballeros presentes, pero Mu de Aries sospecha que su diosa oculta algo detrás de esa aparente felicidad. Cerca del santuario y oculto en un espeso bosque, yace un templo muy antiguo, que se llama la Fuente de Athena, un lugar que era desconocido incluso para muchos habitantes del santuario. Se podría decir, a grandes rasgos, que este templo era una especie de hospital para caballeros, y allí era el sitio donde Seiya y sus compañeros habían sido llevados después de la batalla de las 12 casas para recuperarse de sus heridas. Por eso Saori, después de la celebración en el santuario, se interna en el bosque en dirección a la Fuente de Athena, pero es interceptada por Mu, que le corta el paso. El caballero de oro de Aries le dice a su diosa que imaginaba que vendría hasta este lugar, a lo que ella responde que es lógico, ya que como Athena es natural que se preocupe por sus caballeros. Además añade que a causa de protegerla a ella, Seiya y compañía se encuentran ahora al borde de la muerte, pero Mu responde que es normal que los caballeros sean heridos o mueran en nombre de su diosa, algo que debería ser visto como un honor para cualquiera de ellos. Aunque no lo decía, Mu sabía que en ese momento no hablaba con la diosa Athena, sino con la niña Saori Kido, pues era consciente de los sentimientos ocultos de esta hacia Seiya. Entonces a Saori empieza a temblarle la voz y confiesa que no sabría qué hacer si perdiese a Seiya, a lo que el caballero de Aries le responde que el amor de la diosa Athena no puede pertenecerle a un solo caballero, debe ser para todos por igual. Finalmente el caballero y su diosa llegan a la Fuente de Athena. Inmediatamente Saori encuentra a Seiya, Hyoga, Ikki, Shun y Shiryu tendidos alrededor de la fuente, y en ese momento su corazón es asaltado por recuerdos de sus vidas anteriores, donde tantos y tantos caballeros habían dado la vida en su nombre. Entonces Mu le explicó a Athena el origen de este curioso templo de sanación. Se supone que durante las guerras santas de la era del mito, los caballeros de Athena, que recibían heridas mortales o muy graves, eran traídos hasta este templo. Como ya sabemos, todos los caballeros poseen un poder sobrehumano, pero sus cuerpos siguen siendo tan débiles como los de un humano normal. Por eso, el nivel de daño que podían recibir en los combates era algo que supera los conocimientos de la medicina común, ya que los ataques de los caballeros se basan en la destrucción de las moléculas que forman la materia, así que muchos caballeros que recibieron heridas mortales o muy graves venían a este lugar a esperar apaciblemente la muerte. Pero un día, según cuenta la leyenda, una lágrima cayó desde la estatua de Athena que preside el templo, creando un oasis de la nada y haciendo que todos los caballeros que allí estaban se recuperasen de sus heridas por graves que fuesen. Parece que ahora Saori, aún con cierta resignación,
entendió finalmente lo que Mu quería decirle a través de esta historia. Después de esto, el caballero de Aries hizo una reverencia a su diosa y se marchó del lugar. En cuanto a Athena, volvió a la mansión Kido junto a Kiki, Tatsumi y los 5 caballeros de bronce secundarios. Unos días después de que Saori abandonase el santuario, Seiya y compañía seguían vagando entre la vida y la muerte. ¿Acaso no iban a sobrevivir después del milagro que consiguieron? Y esa sensación no hizo más que aumentar cuando Mu informó a los otros 4 caballeros de oro que, a pesar de sus esfuerzos, las armaduras de los 5 caballeros de bronce habían muerto. Esa misma noche, 2 soldados del santuario hacían guardia en la fuente de Athena. De repente sintieron como un aire helado que recorrió sus cuerpos, y antes de poder decir «¿Quién sois?», cayeron muertos ante 4 figuras masculinas. Luego estos misteriosos personajes se internaron en el templo y buscaron entre las habitaciones, reventando las puertas, hasta encontrar a los aún inconscientes Seiya, Hyoga, Ikki, Shun y Shiryu. Pero una de esas 5 camas estaba vacía. Entonces una voz les dijo: «¿No creéis que fuisteis muy bruscos llamando a la puerta?». Uno de los 4 asesinos misteriosos miró a ver quién decía eso y se encontró con el mismísimo Ikki, el cual había perdido toda su energía vital, pero aún sentía suficiente furia como para plantar cara a los que intentaban asesinarlo a él y a sus compañeros. Entonces los 4 invasores se lanzaron contra el Caballero del Fénix, el cual en otras ocasiones había destrozado a sus oponentes de un solo golpe. Pero aunque es cierto que había logrado levantarse de la cama por puro instinto, sus heridas no se habían recuperado, así que sacó fuerzas de donde pudo y con su Hoyoku Tensho destrozó rápidamente a los intrusos. Y justo en ese momento, Ikki sintió también una aura helada, un cosmos muy poderoso que poco tenía que ver con los asesinos que el Fénix acababa de ejecutar. Al momento, una sombra blanca surgió desde una arboleda para atacar a una velocidad impresionante. El propio Ikki se dio cuenta de que era un ataque a la velocidad de la luz, algo que se supone que solo podían hacer los caballeros de oro. Además, en el estado en que se encontraba, el caballero del Fénix no sería capaz de esquivar un ataque tan rápido. Entonces, cuando parece que ya se ha resignado a morir, Ikki es salvado en el último segundo por Shaka de Virgo, quien aparece para enfrentar al intruso y salvar la vida de Ikki y sus compañeros. Pero evitando otra confrontación, la sombra blanca se marchó y desapareció en la noche tan velozmente como apareció. Los cadáveres de los 4 intrusos que Ikki derrotó aún seguían en el suelo del templo. Estos lucían emblemas de Odín en sus armaduras, por lo que el misterio acababa de ser resuelto. Ikki y sus amigos habían sido atacados por guerreros de Asgard, aunque Shaka no termina de entender por qué los guerreros de Asgard iban a atacar al santuario. Es cierto que ahora el ejército de Athena estaba muy debilitado, después de la batalla de las 12 casas y de toda la guerra civil entre caballeros que hubo por culpa de la rebelión de Saka, por lo que cualquiera que quisiera dañar al santuario tendría ahora una ocasión perfecta. Pero por otra parte, el reino de Asgard y el santuario han estado en paz durante siglos, y la sacerdotisa Hilda es una persona que, al igual que Athena, rebosa bondad y es amada y respetada en Asgard y en los países vecinos. Ikki interrumpe los pensamientos del caballero de Virgo diciendo que deben ir al reino de Asgard a ver qué está ocurriendo, aunque Shaka le recuerda que aún está muy débil y sus heridas no han cicatrizado completamente. Además le informa de que la armadura del Fénix murió igual que la de sus compañeros, y es que, aunque la armadura del Fénix pueda renacer de sus cenizas, su capacidad de regeneración es limitada, por lo que si sufre unos daños muy graves y seguidos sin tener tiempo a regenerarse, puede terminar muriendo como el resto de armaduras. Así que parece ser que solo les queda confiar en las dotes de reparación de armaduras que posee Mu de Aries. Además, mientras habla con Shaka, Ikki se fija en que la armadura dorada de este tenía una parte en la que parecía quemada y aún estaba cubierta de escarcha blanca, algo que seguro era debido al ataque del misterioso intruso que huyó. Pero en su pelea contra Ikki, la armadura de Virgo no sufrió ni un rasguño, aunque Ikki usase sus técnicas más poderosas, por lo que el poder de los God Warriors de Asgard debe ser temible. Y si no quieres acabar más fuera del canon que los God Warriors, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Kurumada a hacer canónicos a Saint Seiya Omega. Siguiendo con la historia, días después,
Saori sigue en la mansión Kido junto a Kiki, Tatsumi y los 5 caballeros de bronce secundarios. Parece ser que aún no ha habido noticias del santuario sobre el estado de salud de Seiya y los demás. Además, Saori pasa los días encerrada en su habitación, y es que, en su cabeza, siguen resonando las palabras de Mu de Aries. El amor de Athena no puede ser para un solo caballero, debe ser para todos por igual. Unas palabras que a Saori aún le duele recordar, pero es cierto que gracias a lo que le dijo Mu, se dio cuenta de lo que realmente sentía por Seiya. Igualmente sigue dando vueltas en su cabeza a la frase del caballero de Aries y analizándola. ¿Significa que Athena no puede amar a una sola persona? Sus pensamientos son interrumpidos cuando Kiki abre la puerta y le insiste a Saori para que salga de su cuarto y baje al jardín un rato al menos. Allí Athena vuelve a perderse en sus pensamientos y recuerda cómo fue su infancia y la de Seiya y el resto de niños huérfanos, pero es interrumpida por Tatsumi, quien aparece junto a Yabu y a los otros 4 caballeros de bronce secundarios, para informar a Saori de que Aldebarán ha sido derrotado de un solo golpe, algo que sorprende a todos los presentes, ya que se supone que ni siquiera otro caballero dorado podría derrotar a alguien como Aldebarán con un solo golpe. En el estupor de la noticia, nadie parece darse cuenta de que al lado unas flores fueron congeladas al instante por una brisa fría cuyo origen era un poderoso cosmos. De repente una voz dice: «Usted debe ser Athena, ¿verdad?». Cuando todos se giran, ven a un hombre con la cabeza agachada y arrodillado sobre una rodilla en señal de reverencia y respeto hacia Athena como diosa. Finalmente este sujeto se presenta como Sid de Mizar, de la estrella Z. Este les informa de que Asgard ha declarado formalmente la guerra al santuario, y que fue él quien derrotó a Aldebarán, pero su verdadera misión es llevar a Asgard la cabeza de Athena. Yabu y los otros 4 caballeros secundarios no pueden tolerar lo que está diciendo su enemigo, así que se lanzan a atacar a Sid a pesar de que ninguno de los 5 porta sus armaduras, pero con un ligero movimiento de su mano, el dios guerrero se deshace fácilmente de los 5 a la vez, y cuando se dispone a rematarlos, aparece una cadena que detiene su ataque. Entonces Sid se gira para ver quién era el dueño de esa cadena y se encuentra con el mismísimo Shun de Andrómeda, el cual porta además una nueva versión de su armadura. También aparece Seiya, que de un salto aterriza justo al lado de Saori para protegerla. Y por supuesto, Seiya también porta una nueva versión de su armadura de Pegaso. Este tiene un pequeño duelo contra Sid, pero a pesar de que el combo de Seiya ha aumentado muchísimo en la batalla de las 12 casas, sus heridas no están curadas del todo, por lo que es Sid quien termina golpeando a Seiya, y este se da cuenta por experiencia propia de que los God Warriors están al nivel de los Caballeros de Oro. Si Seiya no llevase ahora su nueva armadura, es probable que no hubiese soportado dicho ataque. Igualmente, siente como un aire helado recorre su armadura y traspasa su cuerpo, algo digno de los dioses guerreros de Asgard, y cuando parece que Seiya y Sid van a volver a atacarse para resolver el duelo de una vez por todas, aparecen Ikki, Shiryu y Yoga, también portando nuevas versiones de sus armaduras. Entonces Sid, que sabe que no podrá pelear contra los 5 a la vez, decide marcharse del lugar, diciéndole a Seiya que los dioses guerreros ya ajustarán cuentas con los caballeros de Athena. Luego de esto, Seiya y compañía le cuentan a Saori que sus armaduras fueron reparadas gracias a la sangre que dieron los 5 caballeros de oro supervivientes, un detalle que logró conmover a la propia Athena. Y es que, gracias a este gesto de amor de Mu y los Dorados hacia Seiya y compañía, Athena comprende finalmente lo que le dijo Mu. No es que Athena no pueda amar a un solo caballero o a una sola persona, sino que debe amar a todas las personas por igual, a la humanidad entera, ya que para que los caballeros puedan hacer frente al duro destino que les espera, necesitan del amor de Athena. Y bueno, hasta aquí la historia. Personalmente me pareció interesante, ya que ayuda a explicar por qué a veces Saori y Seiya parece que se aman, pero nunca llegan a profundizar en ello. Además, si nos fijamos, esta side history está claramente inspirada en los sucesos del anime y sirve como preludio a la saga de Asgard. También intenta explicar la incongruencia de que en el anime la armadura del Fénix tuvo que ser reparada con sangre dorada, algo que obviamente no es canónico y solo se vio en el anime. Se supone que según esta historia,
la armadura del Fénix sufrió demasiados daños en la batalla de las 12 casas, como para poder repararse por sí misma, por lo que su capacidad de regeneración sería limitada según esta historia. También la pelea de los Caballeros de Bronce contra Sid de Mizar es un poco distinta a lo visto en la serie, y otra cosa muy curiosa es que Booth parece que fue capaz de dañar la armadura de Shaka, por lo que según esta historia, el combo de los God Warriors estaría al nivel de los Dorados o similar. Por último y como cierre del vídeo, me gustaría hablar de la relación entre Saori y Seiya que se nos muestra en el anime de los Caballeros del Zodiaco. Como todos sabemos, Saint Seiya es una serie enfocada en la acción, el drama, el sentido del deber, etc. Y aunque es cierto que se intuyen algunas relaciones románticas entre personajes de la serie, nunca se ha profundizado demasiado en ellas. Algo normal teniendo en cuenta que el amor romántico no es uno de los temas que suele tratar el género shonen. Igualmente hay parejas que, aunque no lo demuestren a gritos, sienten algo entre sí, aunque vamos a centrarnos en el caso de Athena y Seiya. Salvando las distancias, su situación me recuerda a la típica historia del caballero medieval que salva a la princesa en peligro, ya que siempre suele ser Seiya quien salva a Saori, aunque es cierto que en Next Dimension parece que ella va a salvarlo a él. También podemos decir que los dos se retroalimentan, es decir, Athena siempre da ánimos a Seiya para que siga luchando, y este, gracias a eso, termina salvando a Athena. Desde pequeño, Seiya era un niño que, a diferencia de los demás, era muy rebelde y no aceptaba lo que se le imponía. Algo que enfadaba mucho a Saori, quien de pequeña era bastante caprichosa y consentida. Por tanto, las personalidades de ambos siempre chocaban y acababan peleando y discutiendo. Además, como contraparte de Seiya, teníamos a Yabu, el cual, al contrario que Seiya, siempre se mostraba bastante sumiso y complaciente con la futura Athena, lo que siempre da a pensar que Yabu tiene un interés romántico hacia Saori. Ya como dato curioso antes de cerrar el vídeo, os puedo contar que durante un evento organizado en 2016 entre una delegación de estudiantes chinos y el propio Kurumada, estos le preguntaron si Saori y Seiya terminarían juntos algún día, a lo que el mangaka respondió que aunque la historia no se centraba en eso, se podría decir que ambos tienen una relación sutil. Además, la respuesta de Kurumada me parece muy ambigua. Hay que decir que la relación entre Seiya y Saori es una idea que surgió sobre todo entre los fans que vimos el anime, ya que a veces se insinúa que hay algo entre el caballero de Pegaso y su diosa, aunque es cierto que en el manga de Next Dimension sí se da a entender por boca de Artemisa que Athena se ha enamorado de un humano. Lo que no sabemos es si eso es cierto o es solo una hipótesis hecha por Artemisa, la cual parece ser que ya vivió una situación parecida en el pasado, aunque exceptuando esto que se vio en el manga de Next Dimension, no podemos decir que Athena y Seiya tengan una relación romántica como tal. Eso es algo que solo se da a entender en el anime, y sobre todo en Saint Seiya Omega. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, amenaza, teoría, queja, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.